El objetivo de la presente investigación es dar a conocer la ley de Ohm con ejemplos de la vida cotidiana, además de mostrar cómo se realiza un circuito de resistencia en serie. Biografía. Georg Simon Ohm fue un físico y matemático alemán, conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas, formulando la ley que lleva su nombre como lo es Ohm. También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. La ley de Ohm es un elemento muy fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año 1827 por Georg Simon Ohm, quien observó la relación entre el voltaje aplicado con la V, la intensidad con la I y la resistencia con la R, donde se expresa con la famosa ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda ciencia de la electricidad. Esta ley ha revestido extraordinaria importancia en los cálculos eléctricos. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de corriente I que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial V y paralelamente proporcional a la resistencia R. Como ya sabemos, el voltaje y la resistencia afectan la intensidad de corriente en un circuito y que el voltaje cae a través de una resistencia. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente, voltaje y resistencia son las siguientes. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. Y 2. La intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. Estas dos relaciones constituyen la ley de Ohm, que es la ley más básica de los circuitos eléctricos y que suele enunciarse de la siguiente manera. Un ejemplo en la vida diaria sería cuando uno conecta un aparato como el microondas a la luz eléctrica, es decir, aplicamos un voltaje. Internamente, el microondas tiene circuitos que al recibir este voltaje inducen una corriente que ayuda al sistema de calentamiento. Buenos días, licenciado. Yo le voy a hablar sobre el circuito mixto. Los materiales que utilizamos para hacer el circuito fueron 2 boquillas, 2 focos de colores, cables, un interruptor, tornillos, silicona y una tabla de 30 por 30. ¿Cómo se construye un circuito mixto? Instalamos el cable positivo al interruptor y lo conducimos a la tercera y a la segunda boquilla, que está ubicada en la serie. Las unimos entre sí y después llevamos al conducto a la primera boquilla. Acoplamos el cable negativo en una última resistencia y lo conectamos al interruptor. Un circuito mixto tiene varios componentes que solo hay 2 formas de conexión posibles, las cuales son en serie y paralelo. También se pueden conectar y mezclar las configuraciones utilizando componentes en serie y paralelos en un circuito. Tenemos el interruptor, como puede observar si se prende. Esta es una conexión de cable normal. Pero estamos viendo que este de acá no se prendió, ya que este está conectado a un circuito de directo. Ahora, si prendemos el interruptor y conectamos el cable al de cable normal, vamos a observar que sí se prende el segundo bombillo. Si lo desconecto y apago el interruptor y conecto, se prenden los dos, pero en una baja resistencia, no ilumina mucho. Si conecto solo y no prendo el interruptor, vamos a ver que sí se prende el segundo bombillo y tiene una luz intensa. Aquí está la demostración. Gracias. Como conclusiones y recomendaciones en este trabajo pudimos observar. Conclusiones. En esta experiencia se pudo concluir que la corriente que fluye por un circuito, donde la cantidad de corriente que fluye por el mismo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Al ver la ley de Ohm, podemos decir que la intensidad
es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En las recomendaciones, se recomienda manipular con cuidado los cables y asegurarse de que estén bien conectados a los portafocos para evitar cualquier tipo de fallas al poner a funcionar el circuito completo. En el caso de no encontrar un enchufe o un adaptador, se recomienda usar baterías o pilas que posean la misma resistencia